¿Qué tenemos como tema en los árboles de decisión? Es importante mencionar que se va a... Nos restan 2 semanas de clases y en estas 2 semanas debemos, con el dataset que se había trabajado eh, en las 2 semanas anteriores, empezar a trabajar en el preprocesamiento de los datos, en el análisis estadístico también. Y luego de eso, empezar a trabajar en los posibles modelos, los hiperparámetros de los modelos, para poder escoger, ¿no? Hacer un análisis, un comparativo de varios modelos con los cuales hemos probado nuestro dataset. Esto pues debe estar hecho un informe al final. Los parámetros de evaluación pues ya lo voy a poner dentro del aula virtual. Sin embargo, pues es necesario que ya se empiece ese trabajo para que no se acumule al final. Muy bien. El día de hoy, entonces, tenemos los árboles de decisión. Disculpas, aquí se me ha ido. Es que está en inglés. Árboles de decisión. Y, y pues bueno, tenemos aquí, eh, estamos en la segunda unidad todavía sobre... Sí se observan las diapositivas, ¿verdad? Estamos en la lámina del contenido del sílabo. ¿Me confirman, por favor? Sí está en el contenido del sílabo, ¿verdad? Sí, profe, sí estamos en el contenido. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces ya hemos visto algunos modelos de regresión, de clasificación, logística, también Caneighbors y también máquinas de vector de soporte. El día de hoy pues vamos a continuar con el de árboles, el día de mañana de métodos de ensamble, con lo cual terminaríamos la unidad 2 y empezaremos la unidad 3, que sería el clustering y reducción de dimensionalidad. Para dejar la última semana, lo que correspondería a las redes neuronales, la introducción a las redes neuronales y finalmente lo que sería ya la presentación del proyecto y el examen, ¿no? Entonces, un poco es lo que está planificado y pues eh, me habían reportado también que habían problemas con los videos. Se ha cambiado ya de repositorio debido a que creo que están en una migración con el servicio de Microsoft, entonces tenemos ahí unos problemas. Sin embargo, me parece que ya han sido migrados, creo que ya no tendrán ese inconveniente. Ok, muy bien. Entonces, seguimos en unidad 2 y la agenda para el día de hoy es hacer una introducción a los árboles de decisión, un poco entender cómo se realizan las predicciones, revisar lo que es el algoritmo CART de, de clasificación y de regresión y un poco entender lo que es la impureza de Gini y la entropía, que son dos de los hiperparámetros utilizados para la clasificación. También la regresión con los árboles de decisión, ver los hiperparámetros y la importancia de la regularización y también conocer algunos aspectos que son limitaciones del modelo. Muy bien. Entonces sí, se me- muy bien. Los árboles de decisión, entonces, pues son estos algoritmos que pueden ser utilizados tanto para clasificación como para regresión, ¿no? Pueden también proporcionar múltiples salidas y es un algoritmo que tiene muy buenas prestaciones
y se puede acoplar a datasets complejos. Los árboles de decisión también son el fundamento o la parte fundamental, las bases para lo que es el Random Forest, lo veremos el día de mañana. Aquí podemos ver una imagen de lo que es pues un árbol de decisión, ya el modelo creado con algunos de los parámetros o atributos que tiene este árbol, ¿no? Como podemos ver, es un árbol binario que se genera con esta librería de Scikit-Learn. La simplicidad de este modelo es, nos da buenas prestaciones, por lo tanto, es altamente utilizado, es fácil también de entender y se puede acoplar también, ¿no?, al negocio para identificar, por ejemplo, los segmentos de mercado, las operaciones y también para clasificación, por ejemplo, en tareas como para otorgar créditos bancarios, conocer el riesgo, la evaluación de riesgo, sobre lo que serán los préstamos, quizás investigaciones médicas también, o en ventas y producción. Entonces, son algunas opciones en las cuales se puede aplicar. Básicamente en clasificación, en regresión, pues no, sí se ofrece también la opción, pero quizás es más enfocado a la clasificación. Mañana tendremos clase, perdón, el día de miércoles, me equivoqué. Gracias, disculpe. Muy bien. Entonces, un poco para entender cómo realiza el procesamiento este modelo, este algoritmo, vamos a utilizar este dataset sobre el iris dataset, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que dentro de este dataset se tiene tres clases de, de flores: iris setosa, iris versicolor e iris virginica, los cuales pues están definidos por el ancho y el largo de la hoja. Y bueno, aquí también si queremos graficar ya el modelo del árbol, pues necesitaríamos la librería GraphViz. Entonces, suponiendo que queremos encontrar si una flor eh, queremos clasificar en base a las características de los pétalos, ¿no? Entonces, tenemos las dos características que son el ancho y el largo del pétalo. Entonces, aquí tenemos un árbol de ejemplo en el cual pues decimos, ¿no? Si empezamos desde la raíz, que sería la profundidad cero, que se encuentra al inicio, este nodo nos va a preguntar con un umbral, ¿no? De si es que el pétalo, la longitud del pétalo es menor o igual que 2.5. Entonces, si es menor que este valor, entonces se va a dirigir hacia el nodo de la izquierda, ¿no? Sería hacia la parte de acá, sería hacia esta de acá, en el caso de que pues el pétalo, la longitud del pétalo sea menor que 2.5. En el caso, en este caso, sí, en este caso tenemos un nodo hoja, ¿no? Porque ya se acaba, ya no tiene más bifurcaciones. Y entonces, pues en este caso, se supondría nada más que la, esta, esta flor que tiene esta longitud, pues corresponde a la clase setosa, que no tendríamos más búsquedas. Mientras que en el caso de que la longitud de este pétalo sea mayor
que 2.45, se iría por la derecha. Y entonces acá tenemos ahora, ya no tenemos un nodo hoja, sino tenemos un nodo de división, una división, una bifurcación. Entonces nos pregunta nuevamente ahora, el, el ancho del pétalo es menor que 1.75, sería este el umbral, ¿no? El umbral para la longitud y el largo y el umbral para el ancho. Entonces nos dice, ¿no? Si es que es menor que 1.75, entonces se irá ya al próximo nodo que estaría en una profundidad de 2, una profundidad eh, de 2 a la izquierda. Y pues correspondería a versicolor, ¿no? Si es menor que 1.75. Y en el caso, pues, de que no correspondiera, que sea mayor el ancho de la flor, se iría por la derecha, lo cual correspondería, como ya llega a un nodo hoja, entonces se llamaría, correspondería a un tipo Virginica, ¿no? Básicamente es lo que se haría en el modelo para poder establecer cuál es a qué clase pertenece un determinado dato. Una de las cualidades de los árboles de decisión es que requieren, se podría decir, poco data preparation, ¿sí? O preprocesamiento. Eh, Porque pues maneja umbrales, ¿no? Sin embargo, pues es recomendado mantener, para poder aplicar en varios modelos, para ver cuál es ese, poder diferenciar entre algunos. Siempre va a ser recomendable de que haga, hagamos un preprocesamiento del dataset y luego lo pasemos por varios modelos, ¿no? Entonces, pero bueno, este modelo pues requiere menos preprocesamiento. Em, Ahora vamos a comprender un poco lo de los atributos que tiene este modelo, como son las muestras. Entonces cuenta cuántas muestras de entrenamiento están aplicados, ¿no? Por ejemplo, nos dice que tenemos 100 muestras de entrenamiento eh, de pétalos que son mayores que 2.45, ¿sí? Que son mayores que 2.45, ¿no? Entonces, acá tenemos 100 y tenemos 50 que son el pétalo, la longitud del pétalo es menor que 2.45, son 50, mientras que más son 100. En total son 150 muestras que tenemos, ¿no? Y luego, pues también podemos ir viendo más abajo, ¿no? Eh, en en la profundidad uno, podemos ver que de esos 100 tenemos 54 que tienen el ancho del pétalo menor que 1.75 y 46 que tienen el ancho mayor que 1.75. Menor o igual que 1.75 y mayor que 1. En total, 100 muestras, ¿no? Nos vamos con los valores. Nos dice cuántas instancias de entrenamiento de cada clase se tienen, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, aquí en la parte de abajo tenemos que nos dice que dentro de esta tenemos 0 de la clase de setosa,
de esta clase, ¿no? No tenemos ninguna clase cetosa, tenemos solo una clase versicolor y tenemos 45 instancias de virginica, lo que nos dan los 46 muestras que tenemos, ¿no? Acá tenemos, en cambio, dentro del total del modelo, tenemos 50 correspondientes a cetosa, perdón, 50 acetosa, 50 versicolor y 50 virginica, ¿no? Tenemos la distribución de los valores. Gini mide también conocido como la impureza de Gini, o el índice de Gini también. Un nodo es puro cuando el índice de Gini o la impureza de Gini es cero. Es decir, si todas las instancias pertenecen a una sola clase. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al nodo de este de acá que tenemos aquí, podemos ver que tenemos el índice de Gini 0, ¿no? Porque pues tenemos 50 muestras y de las 50, pues todas son de una sola clase, que en este caso son cetosas. Mientras que si nos vamos en la parte de abajo, podemos ver acá ya Gini no es 0, 0.168, de lo cual nos dice que de las 54 muestras que tenemos, hay 49 de una clase y 5 de otra clase. Nos damos cuenta, este índice de Gini es mayor que el índice de Gini de Virginica, porque pues obviamente acá tenemos que en cambio de las 46 muestras, hay solo uno correspondiente a versicolor y 45 que pertenecen a Virginica. Eso significa que, en términos generales, este nodo es más puro, ¿no? Es más puro, ¿no? Porque tiene mayor cantidad de elementos que pertenecen a una sola clase. ¿Y cómo se calcula? Porque a la final esto es lo que va a utilizarse para la función de costo. Es la sumatoria de todas las probabilidades elevadas al cuadrado, uno menos la sumatoria de todas las probabilidades elevadas al cuadrado del nodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, aquí, bueno, nos está dando la definición de cada uno. El G es Gini, la impureza de Gini de un nodo específico. P y K es la razón de las instancias de las clases de entre todas las instancias del nodo, ¿no? Entonces, si hacemos en este caso, en el ejemplo del nodo de profundidad 2 de la izquierda, ¿qué sería este? Ahorita lo voy a borrar. En este caso vamos a trabajar con este de acá. Tenemos que los valores son 0, 49 y 5. La probabilidad de que tengamos una muestra del tipo cetosa es 0, no hay ninguna. La probabilidad de que haya una versicolor es 49 sobre 54 y la probabilidad de que haya una virgínica es de 5 sobre 54. Es la probabilidad, ¿no? Entonces eso es lo que se ve reflejado aquí, reemplazando en la fórmula 1 más la probabilidad de que haya una cetosa, que es 0, 0, no había ninguna dentro de ese nodo, dividido para 54. La de Virgicolor, habían 49 sobre 54 muestras, sería la probabilidad de Virgicolor, y 5 virginicas había dentro de las muestras que eran en total 54. Resolviendo esto, pues nos da el índice
de Gini de 0,168, ¿no? Eh, pues lo que queremos dentro de la búsqueda de nuestro árbol es que tengamos eh, la menor, el menor valor posible de índice de Gini, lo que nos diría que es más puro. Los nodos son más puros. Entonces, lo que se pretende es que este índice de Gini sea el menor posible. Entonces, la librería Scikit-Learn usa el algoritmo CART, eh, el cual produce solo árboles binarios, es decir, que siempre se van a dividir solamente en dos ramas. Eh, Solamente es como responder sí o no, solo hay dos opciones, ¿no? Sin embargo, hay otros algoritmos como ID3 que pueden producir árboles de decisiones con más de dos eh, subramas, ¿no? Aquí podemos ver ya gráficamente también dentro de un plano 2D los límites del árbol de decisión. Y podemos ver aquí, por ejemplo, todas las instancias de los de las del tipo setosa, iris setosa, ¿no? Aquí podemos observar que esta línea que está un poco más gruesa es la del nodo raíz. Ese es el nodo raíz, ¿no? Nodo raíz, root. Y las otras que están punteadas, ya es en este caso la de deep 2, ¿no? Bueno, aquí está ya, aquí está marcado, ¿no? Es deep 2, estas de acá que están dividiendo. eh, y pues tenemos también el deep 3, perdón, el deep 1, perdón, es esta. Esta es la que haría em, la pregunta si es menor o igual que 1,75, ¿no? Ya. Y pues ahí tenemos, ¿no? Tenemos aquí la otra. Muy bien, y aquí pues tendríamos otra división más, ¿no? En el caso de que se tenga otra más. Pues como podemos ver ahí, se van ubicando las diferentes instancias y podemos ver que las de setosa es de índice de Gini 0, que es puro, mientras que ya en la otra, pues veíamos que hay algunos pocos datos que no correspondían, ¿no? A, a lo que había. Entonces, acá ya el índice de Gini ya no era 0. Bueno, aquí está, ¿no? La línea vertical que es un poco más gruesa representa la del nodo root, que en este caso el pétalo corresponde a 2,45. Muy bien. Y pues ahí estaba el área de la cetosa, que era pura, y no había otra división más. Y en cambio en el de la derecha era impura, donde teníamos ya el- la división en la profundidad 1. Y pues aquí la pregunta es, en cambio, si el pétalo es de 1,75, ¿no? Estaría aquí, 1,75. Ahí está la decisión, ¿no? Em, y luego ahí tenemos pues ya tenemos ya los dos conjuntos de datos y
Y tenemos que aquí se divide también en las dos, ¿no? Las dos. eh, Está acá. En las dos, tanto para versicolor como virginica, ¿no? Que tenemos ahí. Listo, y pues mientras más divisiones existan, se representará con una línea punteada un poco más fina, ¿no? Los modelos de interpretación tenemos aquí que son conocidos como de caja blanca y de caja negra. Los árboles de decisión son intuitivos y también son fáciles de interpretar. Existen otros, bueno, estos se los llama también como los de caja blanca, porque podemos ver cómo se va haciendo las comparaciones, ¿no? Dentro de lo que es los nodos. Sin embargo, hay otros tipos de modelos, como por ejemplo el Random Forest o el Neural Network. Estos son considerados como cajas negras porque muchas veces se puede conocer cuáles son las predicciones, pero em, todo entra dentro de entra dentro de capas, ¿no? Dentro de capas ocultas que en este caso pues empiezan a hacer funciones, ¿no? Sigmoidales, tangentes, ReLU. Y estas a la final comienzan a hacer los cálculos y encuentran ahí las características. Pero como tal, no se hace, no es transparente, ¿no? Porque todo se transforma en matrices y esas matrices hacen cálculos entre matrices y finalmente encuentran ahí las probabilidades o las características. Pero en sí no se sabe qué parámetro es el que tomó, cuál fue el umbral que estableció, como lo hace el árbol de decisión, en el cual dice, a ver, las setosas, las plantas o que tengan el pétalo de tal medida o menor, pues pertenecen a una categoría, y si tienen de tal medida para arriba, pertenecen a otra categoría. Entonces, es transparente, mientras que por ejemplo, en Random Forest y Neural Network, pues no se conoce a ciencia cierta qué atributos están tomando. Todos los features o todas las características entran dentro del modelo y sobre eso se hace una mezcla y se saca las características. Así que eh, un poco para ir delimitando lo que es el algoritmo de caja blanca y de caja negra. Em, También podemos estimar la probabilidad de, de que pertenezca a una clase y pues aquí podemos ver cómo se está haciendo con Scikit-Learn. Em, Nos dice, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos una flor, que su pétalo tiene 5 centímetros de largo y 15 centímetros de ancho, ¿no? Entonces, el correspondiente va a estar dentro de la profundidad 2 en el lado izquierdo. Y pues tendremos ahí la probabilidad de que 0 de que sea setosa, 90,7 de que sea tricolor y 9,3% de que sea virginica, ¿no? Entonces va a ir diciendo, ¿no? Es más que 2,4, me parece que es el número. Sí, 2,45 y 1,75. 5 centímetros es más que 2,45, sí. Entonces se va al nodo de la derecha. Y el ancho del pétalo es mayor que 1,74, no, entonces va a la izquierda. Entonces cae en en el nodo de la setosa, ¿no? En donde ahí pues se tenía las probabilidades de que sea setosa, perdón, cae en el de versicolor.
Entonces, dentro de esta tenía 0% de probabilidad de que sea cetosa, 90.7 de versicolor y 9.3 de virginica. Y bueno, aquí también se podría establecer, ¿no? Con este método, predict proba, ¿no? La probabilidad de que sea de alguna clase. En este caso, aquí está el 90% de que sea versicolor, 0.09 o 9% de que sea virginica. Mm, Entonces, este algoritmo Descartes puede ser usado también, como hemos dicho, para clasificar y también para hacer regresión, utilizando el algoritmo CART, las siglas de Classification and Regression Tree. Para entrenar los árboles de decisión, también se llaman algoritmos eh, crecientes, eh, también algoritmos de árboles crecientes, porque obviamente va a ir dividiendo el nodo en otros nodos y en otros nodos y el árbol va a ir creciendo, ¿no? De acuerdo a lo que el algoritmo vaya encontrando. Entonces, el algoritmo lo que va a hacer es primero dividir todo el conjunto de datos en dos subconjuntos usando una característica de las que tenga el modelo y va a establecer un umbral, como lo hemos hecho con la longitud del pétalo, en el cual se ha establecido que si la longitud del pétalo es mayor que 2.4, entonces ahí está, ¿no? Se ha escogido la característica que es la longitud del pétalo y se ha establecido un umbral que es 2.54. Entonces se establece eso y pues aquí la pregunta es cuál K se debe escoger y cuál umbral debo escoger. Entonces ahí es donde el algoritmo empieza a hacer las pruebas de escoger la característica y escoger el umbral que produzcan los subconjuntos más puros posibles. Es decir, al hablar de puros, es que el índice de Gini sea el mínimo, ¿no? Eh, y pues aquí tenemos la función de costo, en la cual pues, al igual que como hemos visto en los otros, tenemos los pesos. Aquí pues la idea es de que el índice de Gini del, del nodo de la izquierda multiplicado por la cantidad de elementos de la izquierda más el índice de Gini del nodo de la derecha multiplicado por los nodos de la derecha sea el menor. Pues eso es lo que va a ir haciendo, va a ir probando con diferentes características, con diferentes features, con diferentes umbrales hasta que encuentre el menor índice posible. Mm, Aquí entonces, como nos dice, una vez que el algoritmo ha dividido en dos conjuntos, luego pues cada subconjunto va a seguir la misma lógica y va a subdividir en otros dos subconjuntos y así recursivamente. Entonces, esto pues debe tener algunos parámetros para poder detener y que no se llegue quizás al peor de los casos en el que las hojas pues estén conformadas por una sola muestra, ¿no? Entonces aquí se debe establecer condiciones de parada, como por ejemplo el mínimo de muestras que debe tener eh, cada rama, o el mínimo de muestras que debe tener cada hoja, o el mínimo de pesos de cada fracción, el máximo de hojas que puede tener un nodo, y así podemos ir estableciendo algunos parámetros para poder ver cómo el modelo se acopla más, ¿no? Dentro de todo esto, pues es importante
conocer lo que es la complejidad computacional, que vemos aquí cómo se comporta, ¿no? Si tenemos el que es el de menor complejidad, es el de la constante, donde tenemos, por más que ingresemos la mayor cantidad de datos, pues siempre va a tener un tiempo de ejecución. Si tenemos una ejecución lineal, es decir, que va creciendo con la cantidad de datos, entonces tendríamos una complejidad lineal, ¿no? Complejidad lineal. Si al inicio tiende a crecer bastante y luego se mantiene, entonces es una logarítmica que sería entre las que se pueden llevar, eh, es llevadero el algoritmo, pero si ya empieza con una cuadrática, miren que mientras se vaya poniendo un dato más, esto se va elevando en mayor medida, ¿no? Entonces al inicio como que no hay ningún problema con pocos datos, pero si ya se va aumentando, por más que pequeño que sea el aumento, esto va a disparar, ¿no? Al tiempo de que se va a demorar el algoritmo. Entonces, así mismo con cúbica y peor, con una exponencial, ¿no? A la n, elevado a la n. Esta, pues, se le conoce como ya unos algoritmos intratables que no se pueden, no se podría hallar una solución. Y tenemos eh, lo de los NP problemas. No sé si hemos escuchado sobre los NP problemas del viajero, tal vez, de los caminas, ¿no? Vamos a ver este video ya sobre los algoritmos complejos. El problema PNP es uno de los 7 problemas del milenio, uno de los más importantes y uno de los que trae de cabeza al mundo de las matemáticas y de la computación. ¿Te atreves a tratar de comprenderlo? Os advierto que es complejo, porque habla de complejidad. Pero estad tranquilos porque voy a hacer una versión sencillita. ¡Empezamos! La teoría de la complejidad estudia cómo crece el coste computacional, principalmente en memoria y tiempo, de resolver un determinado problema en relación a lo que crece el tamaño de dicho problema. Os pongo un ejemplo. Supongamos que queremos que nuestra computadora, nuestro ordenador, ordene unos cuantos números. Desde luego le va a costar más ordenar 1000 números que 100. Pero ¿cuánto más? ¿Y cuánto le costará ordenar 1.000.000? Y 100 millones. A medir estas cosas se dedica la teoría de la complejidad. Y tiene su importancia, porque si yo sé que ordenar 100 millones de números le va a costar un año a mi ordenador, puedo decidir si merece la pena que lo haga o no. Seguimos adelante, que esto tiene su cosa. La teoría de la complejidad tiene medidas de cómo aumenta ese coste computacional de solucionar un problema respecto al tamaño del problema. Sigo con el ejemplo de los números. Imagina que el tiempo que un ordenador tarda en ordenar 1000 números es un segundo. Puede ser que ordenar 10.000 números le cueste 10 segundos. En ordenar 20.000 tarde 20 segundos. Y así todo el rato. Entonces decimos que la complejidad del problema es lineal. Esto es porque matemáticamente la función del tiempo para encontrar la solución con respecto al tamaño del problema es lineal. Pero puede ocurrir que esa función para un problema sea cuadrática o peor aún exponencial. Entonces con un pequeño crecimiento del problema el coste se hace enorme. Pero también podría ser al revés.
que la función de la complejidad crezca despacito. Es como si en el ejemplo de ordenar números obtuviera que tardo 1 segundo en ordenar 1000, 2 segundos en ordenar 10.000, 3 segundos en ordenar 100.000, 4 segundos en ordenar 1.000.000 y así todo el rato. Este es un ejemplo de crecimiento logarítmico para los que controléis de estas cosas. Hay problemas cuyo crecimiento es constante. Estos son los fáciles. Otros con crecimientos logarítmicos, asumibles. Otros con crecimientos lineales, cuadráticos, polinómicos en general, no tan chungos. Pero luego están los chungos, los malotes de verdad, los de crecimiento exponencial o peor. Ya casi llegamos a la explicación del problema PNP. Y me diréis, bueno, pues nada, Edu, suéltalo ya. Pero es que aún me queda contaros una cosa. La diferencia entre problema y algoritmo. Con un ordenador podemos resolver un mismo problema, ordenar números, por ejemplo, de muchas formas diferentes, usando diferentes algoritmos. El problema es el mismo, pero los algoritmos son muchos. Y habrá algoritmos que lo hagan mejor y otros que lo hagan peor. Por ejemplo, para el problema de ordenar números existen algoritmos muy famosos con complejidad n logaritmo de n, los mejores, como Gibson, y otros igual de famosos con complejidad n cuadrado, menos eficientes, como el de la burbuja. Una cosa es entonces la complejidad de un algoritmo y otra cosa la complejidad del problema. La complejidad de un problema es la del mejor algoritmo que lo resuelve. Yo sé que es un lío, ¿eh? Pero bueno, antes de pasar a PNP, quédate con este resumen sobre complejidad. 1. Podemos medir la complejidad de los problemas y de los algoritmos que lo resuelven. 2. Es una cuestión muy importante en computación y con muchas aplicaciones. 3. No es lo mismo la complejidad de un problema que la de una forma de resolverlo. Bueno, pues ahora sí, vamos con PNP. En teoría de complejidad llamamos NP al conjunto de problemas en los que podemos comprobar en un tiempo razonable, polinomial, si una respuesta al problema es correcta o no. Y llamamos P al conjunto de problemas en los que podemos encontrar una respuesta al problema en un tiempo razonable. Está claro que todos los problemas que están en P están también en NP, ¿no? Claro, porque si podemos encontrar una solución en un tiempo razonable, podemos comprobar si algo es o no solución en un tiempo razonable. Lo que no parece tan claro es si un problema que esté en NP estará también en P. O sea, que el que podamos comprobar fácilmente una solución no implica que podamos encontrar fácilmente una solución. Pongo un ejemplo. Imaginad que me dan un montón de números, positivos y negativos, y me preguntan, ¿puedes coger unos cuantos de ellos de forma que sumen cero? Si me dan una respuesta, puedo comprobar fácilmente si es solución o no, hasta con sumarlos y ver si dan cero. Pero encontrar ese conjunto no parece tan fácil, para nada. Bueno, pues el problema PNP se pregunta si estos dos conjuntos, P y NP, son iguales o no. O sea, si para cualquier problema para el que podemos comprobar fácilmente una solución, podemos encontrar fácilmente una solución. Parece obvio que la respuesta es que no. Pero en matemáticas, ya sabéis, hasta que no se demuestra algo, no se da por verdadero, por muy obvio que parezca. Este problema lleva mucho tiempo abierto y es uno de los grandes problemas del milenio, cuya solución tiene un premio de $1.000.000. Hay muchos problemas en NP que no sabemos resolver en un tiempo razonable. ¿Pero significa eso que no están en P? ¿O es solo que aún no hemos encontrado un buen algoritmo que lo resuelva? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Una de las formas de atacar el problema PNP es tratar de encontrar problemas que sean los más difíciles de todos los que están en NP. A ver si podemos hallar una buena forma de resolver alguno de ellos. Con lo cual, encontraríamos respuesta para todo NP. De esos hay unos cuantos y algunos son bien famosos, como el problema del viajante, el buscaminas o el Tetris. Así que si algún día te pillan jugando, en lugar de hacer lo que sea que se supone que tienes que hacer, siempre puedes decir que estás tratando de comprender la teoría de la complejidad y resolver el famoso problema PNP. Igual cuela. Muy bien, entonces, como podemos ver en el video, hay diferentes algoritmos y problemas que son unos más complejos que otros, ¿no? Dependiendo de eso, la complejidad computacional va a tener un comportamiento, ¿no? Ya sea constante, logarítmico, lineal, cuadrático, cúbico o exponencial. Sería el peor de todos, ¿no? Entonces, este
algoritmo, CART, es un algoritmo voraz, es decir, que va a ir creciendo eh, y va a ir dividiendo y se va a repetir el proceso de manera recursiva. Y pues estos algoritmos a veces, muchas veces pueden encontrar la opción más óptima, pero posiblemente no sea perdón, pueden encontrar la solución al problema, pero quizás no sea la más óptima, ¿no? Y se puede caer en un problema de NP completos y que van a requerir una complejidad computacional exponencial, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es necesario que se establezcan estos límites para que pues no tengamos una solución muy compleja. Y lo importante aquí es encontrar una solución razonablemente buena, ¿no? Que cumpla con una precisión aceptable, porque si queremos una precisión quizás perfecta, el algoritmo lo va a encontrar, pero pues, va a ser un barrido total y pues a la final ese modelo lo que va a hacer es, va a tener overfitting porque va a estar memorizado, ¿no? Entonces, pues obviamente necesitamos un algoritmo que sea generalizado para los nuevos datos que vengan y no solamente para el conjunto de datos que se tenga. Em, Ahora, muy bien, para cuando nosotros hacemos las predicciones, es decir, los nuevos valores tienen que pasar por todo el modelo para ver a qué nodo pertenece, más o menos la complejidad computacional va en el orden de logarítmico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, estamos hablando de que no es, los algoritmos de complejidad computacional de logaritmos son eficientes, ¿no? Así que pues ya es mucho más rápido al momento que hacemos una predicción. Y eso más pues va a ser solo por la mitad del árbol, porque si toma un camino, pues ya el otro lo descarta, ¿no? Así que pues eh, incluso ahí se va a disminuir todavía lo que será el- la verificación por todas las ramas del árbol. Entonces las predicciones van a ser muy rápidas, aunque se tenga unos, unos, un dataset de entrenamiento muy grande. Ahora, cuando se hace el entrenamiento, pues ahí va a ser un poco más la complejidad computacional y en este caso va en el orden de n por m log de m. Entonces, eh, si nos damos cuenta aquí, tenemos la complejidad computacional del logaritmo y acá tenemos la de eh, lineal, ¿no? Entonces sería una mezcla entre los dos, n logaritmo de n, la complejidad computacional. Muy bien. Otros algoritmos que también se pueden utilizar, que es ID3, C4, C5 y el CART que hemos visto. Ahora, muy bien, dentro de las opciones que tenemos para calcular las impurezas, tenemos la impureza de Gini o también la entropía. Por defecto, la clase que utiliza scikit-learn, que es Decision Tree Classifier, usa la impureza de Gini, ¿no? O el índice de Gini. Pero también nosotros podríamos utilizar la impureza de la entropía, ¿no? En lugar. Este hiperparámetro, este concepto de entropía se origina en la termodinámica como una medida del desorden molecular. Es decir, si tenemos una entropía de 0, es cuando las moléculas no tienen movimiento y están ordenadas.
Ahí está una cámara encendida, Gabriela, tal vez si le puede apagar. El concepto de entropía, entonces, después este concepto de entropía se empezó a utilizar en una gran cantidad de campos, ¿no? Incluido lo que es la teoría de Shannon, en donde se mide el promedio de la información que contiene un mensaje. Muy importante, es muy importante esto porque ayudó para, por ejemplo, para comprimir la información que va a ser enviada, ¿no? Y en Machine Learning, la entropía es frecuentemente utilizada para medir la impureza de un nodo, ¿sí? Eh, una, un conjunto con entropía cero, eso significa que contiene una sola clase, ¿no? Esa sería en este caso, ¿no? Cuando tiene, de igual forma como se tiene Gini, si tenemos el índice de Gini es cero, de igual forma que pertenecería a una sola clase. Solo como para conocimiento, ver, eh, si se observa, por favor, el documento de entropía o no. Buenas noches. Se ven las diapositivas. A ver, ahí creo que está. Muy bien, entonces, dentro de las propiedades de la entropía, debería ser continua en PI, y si todos los PI son iguales, entonces eso sería que tenemos 1 dividido para N. Entonces H eh, debe ser la máxima, ¿no? Aquí está la fórmula de la entropía, que es la entropía va a ser igual a menos la sumatoria de I es igual a 1 hasta N de la probabilidad de I, logaritmo en base de 2 de PI. Entonces de aquí se reduce que la entropía de la fuente depende únicamente de la probabilidad de ocurrencia de cada mensaje de misma. Por ello la importancia para los compresores estadísticos. Shannon, que propuso esto, demostró oportunamente que no es posible comprimir una fuente estadística más allá del nivel indicado de su entropía. Es decir, más allá de este valor, pues no se puede comprimir la información. Y si, por ejemplo, tenemos aquí que la entropía, eh, tenemos 0 cuando la probabilidad de ocurrencias de un evento es 0, ¿no? O es 1, aquí tenemos, ¿no? Es decir, o eh, todos tienen un mismo valor, ¿no? Entonces, no hay entropía, la entropía va a ser 0. No hay variabilidad de la información. Mientras que H, la entropía es máxima en 1, cuando, por ejemplo, todos los elementos que nosotros tengamos tienen las mismas posibilidades. Por ejemplo, si tenemos de 6 elementos y tenemos 3 clases, tienen 2 de la una, 2 de la otra y 2 de la otra. Entonces tenemos que cada una va a tener las mismas posibilidades y ahí la entropía será la máxima, ¿no? Tenemos mucha información ahí entonces, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a una imagen, por ejemplo, aquí tenemos una imagen. A la final sabemos que la imagen es un conjunto de celdas que tienen un valor y ese valor se lo codifica con una, eh, con una tabla, con un código de colores. Y por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Los valores de negro, gris oscuro, gris plomo y blanco. Entonces, ¿cuántos tenemos de blanco? Dos celdas. Tenemos 4 celdas de gris, tenemos 2 celdas de plomo
Y tenemos, sería 8 celdas de negro. Entonces tenemos una matriz de 4 por 4 que sería 16, el total, ¿no? Entonces del negro, como tenemos 8 dividido para 16, tendremos una probabilidad de 0.5 de negro. Del blanco tenemos, del gris tenemos 4. Del plomo tenemos 4. Y del blanco tenemos 2. Perdón, del plomo tenemos 2. Y del blanco tenemos 2. Significa que tenemos estas probabilidades de nuestros, de estos colores, ¿no? Del gris, del blanco, del plomo y del negro. Entonces, para transmitir esto, nosotros podríamos, por ejemplo, tener una codificación 00, 01, 10, 11. Y ya, y se transmitiría. Pero se podría tener una codificación más eficiente, ¿no? En este caso, si utilizamos una codificación binaria, tendríamos que en el otro lado, cuando ya nos llegue la codificación 00, 101, 10, 11, tendríamos que decir, ¿no? ¿Es negro o es gris? Mm, dice no, no es, sí es uno de los dos. Luego viene acá y dice, ¿es negro? Sí, es negro o no, es gris. Y en el otro lado, ¿no? ¿Es plomo? Sí o no. En total, siempre vamos a necesitar 2 preguntas para poder establecer cuál es el color, ¿no? Para poder recuperar esa información, lo que se traduce en 2 bits, ¿no? Entonces nosotros podríamos también analizar y decir, no, pues el negro es más frecuente. Así que lo categorizamos primero, es negro, y sabemos que la mayor cantidad de veces, pues, va a caer aquí y se va a evitar hacer todas estas preguntas. Por lo tanto, en mayor cantidad de veces va a ser la pregunta solo una vez. Entonces, haríamos una pregunta por la probabilidad de que sea negro. Haríamos 2 preguntas eh, para el gris, ¿no? Haríamos 2 preguntas. Entonces, la probabilidad de gris por 2. Haríamos 3 preguntas si es que sería plomo. La probabilidad de que sea plomo por 3 preguntas. Y en blanco tendríamos que hacerle 4 preguntas. Perdón, 3 preguntas mismo para blanco con su probabilidad. Esto nos daría que ahora necesitaríamos 1.75 bits para esta información, que ya no serían los 2, ¿no? Sería más eficiente porque estaríamos haciendo menos procesamiento al momento de obtener. Y pues también tenemos otras formas con Shannon, Fano, con Huffman también podríamos hacer. Bueno, se tiene el mismo resultado. Y el cálculo de la entropía tendríamos aquí, ¿no? La probabilidad de negro, la probabilidad de gris, la probabilidad de plomo, la probabilidad de blanco que habíamos calculado arriba. Y incluyéndolo en la fórmula de la entropía, tendríamos que ese es menos la probabilidad de que sea negro, logaritmo en base 2 de la probabilidad de que sea negro. La probabilidad de que sea gris, multiplicado por logaritmo en base 2 de la probabilidad de que sea gris. La probabilidad de que sea plomo, multiplicado por logaritmo en base 2 de la probabilidad de que sea plomo. Y la probabilidad de que sea blanco, multiplicado por la logaritmo en base 2 de la probabilidad de que sea blanco. Aquí reemplazamos los valores que teníamos arriba y nos va a salir que la entropía para esta información es de 1.75. Como nos damos cuenta, utilizando varios algoritmos, nos va a dar, no va a ser menor que la entropía. La entropía es ese cálculo que nos da la cantidad de información que tenemos, ¿no?
cantidad de información que tenemos dentro de algo. Si esto le hacemos con otra imagen un poco más grande, podemos ver aquí. Aquí tenemos ya la frecuencia de 8 celdas de negro, 7 de gris, 6 de plomo, 5 de blanco, 4 de rojo, 3 de verde, 2 de azul y 1 de amarillo. Dividiendo para este sería 2, 4, 6. 2, 4, 6. Sería 36 muestras en total. Y si dividimos esto para cada uno para cada una de las frecuencias, vamos a tener las probabilidades de cada celda. Entonces aquí aplicando la binaria, tendríamos que utilizar 3 bits para poder obtener la codificación de esta información. De la jerárquica necesitaremos 3.33 bits, es decir, haríamos en promedio 3.3 preguntas en promedio para encontrar la información. Es decir, aquí sería más eficiente la binaria. Con Huffman necesitaríamos 2.835 bits para poder hacer con este otro algoritmo de Huffman, muy eficiente también, utilizado, por ejemplo, para imprimir archivos con los zip. Y la entropía. Recordemos que la entropía, pues, es la cantidad de la información que se tiene y no puede haber nada menos que eso, ¿no? Entonces aquí reemplazamos la probabilidad de negro, la probabilidad de gris, de plomo, de blanco, de rojo, de verde, de azul. Azul era azul y amarillo, sí. Y azul y amarillo, ¿no? Y pues hacemos lo mismo, aplicamos la fórmula de cada una de las probabilidades, tanto para negro, para gris, para plomo, para blanco, para rojo, para verde, para azul y para amarillo. Reemplazamos y nos va a dar que los bits necesarios o bits de información que se tiene aquí es de 2.475, ¿no? Pues no hay nada más. Cualquier otro algoritmo pues no va a poder encontrar algo menor a este valor que nos muestra la cantidad de información. Pues la entropía es un valor muy importante dentro de lo que es la parte computacional. Se aplica en muchas cosas y pues es importante tener claro qué es esto de la entropía, ¿no? No sé si hay alguna pregunta sobre esta parte. Parece que no. Muy bien. Sigamos entonces. Muy bien. Entonces, importante la entropía como medida de impureza, ¿no? Recordemos que mientras menos impureza se tenga, es, eh, es mejor, ¿no? Que es que ha clasificado de una manera muy correcta, porque la mayoría de elementos pertenecen a una sola clase. Em, la fórmula para encontrar la entropía, entonces aquí dentro de los árboles de decisión. Por ejemplo, aquí tenemos que para la profundidad en el nodo de la izquierda, que sería esta de acá, sería esta de acá, tenemos que, a ver, de la izquierda, sí dice, ¿no? Tenemos que, eh, bueno, aquí está con 0.168. Pero ¿cómo se calcularía? Tendríamos que
codificar, aquí no, ojo que aquí nos dice, ¿no? Que pues para poder calcular la entropía, tiene que este P y K ser diferente de cero. Si es cero, pues ya no se lo toma en cuenta, ¿no? Y entonces tendríamos aquí la... estaríamos trabajando con este nodo de acá, que estaríamos cero, que no se tomaría en cuenta porque no cumple con la condición de P y K sería que sea diferente de cero. Y tenemos entonces solo los valores de 49 y de 5. Esto lo tenemos que dividir para la muestra que nos daría la probabilidad de esa clase, ¿no? Entonces aquí tenemos 49 sobre 54, que es la probabilidad de que sea versicolor, multiplicado por la probabilidad, ¿no? Eh, hallando el logaritmo en base 2. Y lo mismo para la probabilidad de que sea virginica, ¿no? Que sería 5 dividido para 54, multiplicado por logaritmo en base 2 de 5 sobre 54. Y encontraríamos aquí nuestra entropía, que sería 0.445. Esto se reemplazaría por el de Gini, y este sería la entropía, en cambio, ¿no? Que sería 0.445. Ya. Muy bien, entonces tenemos ahí ese cálculo y pues al igual que el índice de Gini, lo que necesitamos es que sea el menor posible, ¿no? Entonces, deberíamos utilizar, la pregunta aquí es, ¿deberíamos utilizar Gini o la entropía? Sí, y la verdad es que la mayoría de veces no hay gran diferencia. Eh, ambos tienden a obtener árboles similares. Gini se podría decir que es un poco más rápido para la computacionalmente, pues obviamente no va a utilizar logaritmos y solamente utiliza divisiones. Por lo tanto, va a ser una opción buena establecerlo por defecto. Sin embargo, como nos dice Gini, el índice de Gini tiende a separar un poco más lo que es una clase, ¿no? Que tenga mayor frecuencia. Entonces es como que me va a generar árboles un poco desbalanceados. Mientras que la entropía tiende a producir árboles ligeramente un poco más balanceados. Sin embargo, como ya lo dice anteriormente, ambos tienden a obtener similares resultados. Se podría eh, de alguna manera ir probando eh, con estas opciones, ¿no? Sobre todo si estamos, eh, si estamos con datos en el cual pues podemos ya diferenciar algunas clases preliminarmente eh, y pues en ese sentido analizar, ¿no? Este dataset previamente. Para la regresión, eh, nosotros tenemos de igual forma, ¿no? Supongamos que queremos hacer una predicción para una nueva instancia donde x1 es igual a 0.2 y pues va a predecir el valor de 0.111, ¿no? Porque pues va a preguntar x1 es menor que 0.127, que sería no, sería por aquí. 0.1 es menor que 0.775, sí, se iría por acá. Y pues entonces aquí tenemos el valor medio de todos los de aquí, que sería 0.11, ¿no? El valor. Y este sería el que nos devuelve como, como resultado, ¿no? De una aplicación de modelo de regresión. Ahora, si nos damos cuenta aquí,
ya se tienen otro atributo como es el de errores mínimos cuadrados, ¿no? Que es en cambio, a diferencia del clasificador que tenemos con Gini y la entropía, aquí los mínimos cuadrados son la función de costo para poder identificar cuál es la calidad de la división que estamos realizando, ¿no? Entonces aquí tenemos la predicción de dos árboles de decisión para la regresión. Entonces tenemos aquí que hacemos una primera división y luego se hacen otras dos divisiones más en cada rama, ¿no? Sería esta de acá y esta de acá. ¿Mm? Y de estas, pues se va a escoger la media de los datos que se encuentren dentro de cada grupo. Y ese va a ser el resultado que nos va a devolver cuando eh, queramos predecir con otro valor. Por ejemplo, si el otro valor cae por acá, entonces nos va a devolver este resultado, ¿no? Que es la media de ese grupo de valores que se encuentran en ese sector. Si hacemos con la profundidad, la máxima profundidad de 3, miren que vamos a tener un poco más preciso el modelo, ya que tenemos áreas más pequeñas y podemos quizás obtener mejores predicciones ahí, ¿no? Entonces, vamos a tener estos sectores donde vamos a poder de alguna manera obtener un mejor resultado. Entonces, el número máximo de la profundidad también va a ser importante establecerlo. mm, eh, el adecuado viene por defecto para que se busque automáticamente, pero se puede ir corrigiendo o se puede establecer como parámetro inicial también, ¿no? Para poder mm, hallar ahí algunos resultados. Bueno, acá en la parte de la izquierda, como podemos ver, aquí está sin restricciones, la profundidad. Y aquí ya tenemos un overfitting, ¿no? En los cuales está memorizando todos los datos. Va a funcionar bien para el training set, pero si queremos ya poner otro dato nuevo, pues ya no nos va a dar un resultado adecuado. Mientras que acá está un poco más general. Aquí ya se ha establecido el número mínimo de muestras por hoja, que sería 10. Entonces, un parámetro importante. Se puede ir viendo algunos parámetros, modificando ahí algunos para ver cuáles obtienen mejores resultados, ¿no? Pero nos damos cuenta que establecer estos parámetros hiperparámetros, pues, van a incidir en el resultado del modelo, ¿no? La función de costo para la regresión es la de mínimos cuadrados. Aquí, pues, recordemos en la lineal, hacemos la sumatoria de el valor que se predijo y con el valor que corresponde. Entonces, se le resta, se le eleva al cuadrado y eso se suma. Y esa sumatoria se trata de minimizar. Entonces, de igual manera aquí se tiene el valor que era real menos el promedio, pues aquí, ¿no? El promedio es el promedio de todos los valores que están ahí. Y tenemos ya el error, ¿no? Que se encuentra dentro de esto. Esto se va a sumar todos por cada región, se va a ir sumando los errores por cada región. Y pues de esto lo que queremos es que sea el menor. Por defecto, esta función de costo es la que se utiliza para poder obtener los modelos.
Los árboles de decisión hacen asume pocos parámetros. eh, por ejemplo, en cambio, a diferencia que con los modelos lineales, ¿sí? Acá, en cambio, se trata de adaptar por sí solo. Como digo, si se puede dejar sin hiperparámetros, si no se restringe el modelo, como vimos anteriormente en la lámina anterior, por ejemplo, el número de muestras por hoja o el número la profundidad máxima a la que puede llegar el árbol, mm, va a llegar se deja sin límite, podría llegar a esta parte, ¿no? En la cual, pues, va a haber una hoja por muestra. Es decir, hay un dato y para eso va a haber una hoja. Entonces va a haber un árbol extremadamente grande y que lo que va a hacer es a memorizar los datos, ¿no? Entonces es importante regularizar mediante hiperparámetros dependiendo del algoritmo usado, ya sea para eh, clasificación o regresión. Pero entre los más utilizados es, por ejemplo, restringir al menos el máximo de la profundidad del árbol de decisión, ¿sí? Em, También esto es controlado por el scikit-learn, que ya viene establecido por defecto. Y sin embargo, pues podríamos también reducir con los otros tipos de hiperparámetros que también se tienen, ¿no? Reducir el máximo del- de la profundidad del árbol regularizará el modelo, ¿no? Lo cual pues también va a reducir el riesgo de overfitting. Obviamente, pues si yo tengo un max deep, máximo de profundidad muy pequeño, lo que va a hacer, pues, en cambio, va a ser overfitting como este de acá, que aquí tendríamos, en cambio, el underfitting, ¿no? ¿No? Mientras que acá tenemos overfitting, ¿no? Entonces, ninguno de los dos está correcto porque aquí estamos generalizando demasiado y acá estamos vuelta especificando demasiado. Ninguna de las dos queremos. Queremos es algo más o menos como esto, que esté eh, con regiones en donde hay varios datos y se puede generalizar, se puede aproximar al resultado no esperado. Em, la, la calidad de la división, tanto para la clasificación como la regresión, podemos establecer el parámetro criterion y se puede escoger para la clasificación. Perdón, está al revés de esto. Disculpas. Está con error. Luego le cambio también las diapositivas. Eh, para lo que va a ser la clasificación, tenemos como era el Gini y la entropía. Y por defecto está el índice de Gini, mientras que para la regresión tenemos los errores cuadrados, ¿no? Pero también hay otras opciones como Poisson, error absoluto, y pues se pueden ir probando, ¿no? Por defecto, como dice, es el de errores cuadrados, que pues, es muy utilizado. Otros parámetros que se pueden establecer para limitar lo que va a ser el crecimiento del árbol, pues ahí está el máximo de características utilizadas, para poder hacer la división de los nodos, el máximo número de nodos por hoja, el mínimo número de muestras por división, el mínimo de muestras por hoja, por nodo, el peso de la fracción por hoja. Es decir, ahí podríamos estar eh, haciendo una comparación, una razón entre
entre los diferentes clases que se encuentran dentro de un nodo. Entonces, que haya quizás hay una razón y pues podemos ir también probando, ¿no? Otros parámetros se pueden encontrar ahí dentro de esta librería de Scikit-Learn, que siempre va a haber muchos otros parámetros más que se pueden ir probando, pero pues en primera instancia se puede ir estableciendo el de la profundidad o también el del número máximo eh, de clases por hoja, ¿no? También pues aquí podremos utilizar también el grid search en el cual pues podemos establecer, ya lo habíamos hecho también con las máquinas de vectores soporte, en el cual pues podemos establecer algunos parámetros y que el mismo computador nos muestre cuál es el que mejor se ajusta, ¿no? O el que mejor resultados nos da en cuanto a precisión o en cuanto a validación de datos. ¿Qué es lo que se hace? Pues establecer cuáles son esos datos que se van a pasar al modelo, escoger el modelo, establecer el K-values por cross validation y evaluar el modelo con los datos, ¿no? Eh, esta, este del cross validation también es una parte importante que se puede utilizar. Es un indicador también importante en cuanto a la precisión, es decir, establecer el acuerdo, ¿no? Que le dicen el acuerdo de la matriz de confusión. Vamos a ver este video así mismo. En un video anterior vimos Se explica rápidamente, también muy claro. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? ¿Está el video? Disculpen. Sí, sí se ve. Eh, cómo usar los sets de entrenamiento, validación y prueba para encontrar los parámetros y parámetros de un modelo y para elegir el mejor modelo de entre varios posibles. Sin embargo, no siempre resulta conveniente usar este enfoque y muchas veces es más adecuado usar un enfoque que se conoce como la validación cruzada. Así que en este video vamos a entender qué es la validación cruzada y cómo funciona el K-fold cross validation, que es uno de los principales métodos o algoritmos utilizados para realizar precisamente esta validación. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, me va a ciencia de saltar datos y esto, ¿eh? machine learning, que les permitirán construir su machine learning, es construir un modelo que tome unos datos de entrada y que sea capaz de generar predicciones sobre esos datos. Cuando construimos el modelo, lo que buscamos es encontrar una serie de parámetros que son simplemente los coeficientes numéricos internos del modelo y que se encuentran durante el proceso de entrenamiento. Además, para construir ese modelo debemos definir los hiperparámetros, que son también unos coeficientes numéricos, pero que nosotros como programadores del algoritmo de entrenamiento tenemos que definir buscando generar las mejores predicciones posibles. Ay, disculpen, no sé. Me disculpas. No tengo de paga. Además, usualmente es necesario entrenar múltiples modelos con diferentes parámetros e hiperparámetros para posteriormente elegir cuál es el más adecuado de todos estos modelos para el problema que estamos intentando resolver. Y para lograr esto debemos ajustar los parámetros e hiperparámetros de cada modelo, medir su desempeño y escoger el modelo que genere las mejores predicciones posibles. Y en todo esto entra en juego un concepto muy importante que se conoce como la capacidad de generalización del modelo, que es simplemente su capacidad de generar buenas predicciones sobre datos que no ha visto previamente. Entendamos esto con un ejemplo. Supongamos que queremos construir un modelo que tome variables como el peso, la edad y algunos hábitos de las personas, como la cantidad de horas de ejercicio que hace semanalmente, por ejemplo, y con ello prediga si el sujeto tiene o no problemas cardíacos. De nada sirve contar con un modelo que durante el entrenamiento acierte en la clasificación el 99% de las veces si al momento de presentarle nuevos datos que nunca antes ha procesado, esta tasa de acierto se reduzca a tan solo el 70%.
Es decir, lo ideal sería que en condiciones reales, con datos nunca antes vistos, este desempeño sea cercano al 99% obtenido en el entrenamiento. Y para entrenar el modelo y evaluar su capacidad de generalización, podríamos usar precisamente los sets de entrenamiento, validación y prueba. Así que a continuación voy a hacer un pequeño resumen de este método, pero si quieren ver en detalle en qué consiste, les dejo abajo el enlace del video correspondiente. Con este enfoque tomamos nuestro set de datos y lo partimos en tres: entrenamiento, con aproximadamente el 70% de los datos; validación y prueba, cada uno con aproximadamente el 15% de los datos. El set de entrenamiento nos permite obtener los parámetros del modelo y el de validación nos permite ajustar los hiperparámetros y seleccionar el mejor modelo entre varios posibles, mientras que el set de prueba nos permite medir la capacidad de generalización del modelo. El problema de este enfoque es que para poder usarlo generalmente requerimos muchos datos, generalmente cientos de miles o incluso millones, y esto no resulta siempre viable. Pero además puede ocurrir que al hacer la partición no necesariamente estos tres subsets tengan las mismas distribuciones. Entonces es posible que, por ejemplo, el set de entrenamiento tenga datos ligeramente diferentes de los sets de validación y prueba, y esto va a afectar el entrenamiento y validación del modelo. Y por otra parte, al ajustar los parámetros y hiperparámetros del modelo siempre con los mismos sets de datos, los de entrenamiento y validación, podemos llevar al modelo algo que se conoce como el sobreajuste. Es decir, que el modelo va a tender a memorizar esos datos de entrenamiento y validación y no va a funcionar adecuadamente cuando le presentemos, por ejemplo, los datos provenientes del set de prueba. Y la validación cruzada es precisamente una alternativa a todos estos inconvenientes que acabo de mencionarles. Así que veamos en detalle en qué consiste esta validación cruzada. La idea de la validación cruzada es muy simple. En lugar de usar diferentes sets para entrenamiento, validación y prueba, en la validación cruzada vamos a usar la totalidad de los datos. Y aunque existen muchos métodos para lograr este objetivo, uno de los más usados es el de la validación cruzada de K iteraciones, más conocida por su término en inglés K-fold cross validation. Así que en lo que queda de este video nos enfocaremos en este tipo de validación. Entonces comencemos viendo en qué consiste el algoritmo y luego lo entenderemos en detalle a través de un ejemplo. El algoritmo comienza con la mezcla aleatoria de los datos y con la inicialización del parámetro K, que es simplemente un número entero que definirá el número de particiones de nuestro set de datos, así como el número de iteraciones de entrenamiento y validación que se usarán al construir el modelo. Esto es lo que le da el nombre precisamente a este algoritmo. Una vez definido el parámetro K, inicia este proceso de entrenamiento y validación. Así que por un total de K iteraciones se repiten estos pasos. Se toma una de las K particiones y se mantiene oculta al modelo. Se toman las K-1 particiones restantes y con ellas se entrena el modelo, es decir, se calculan de forma automática a través del algoritmo de entrenamiento los parámetros, y una vez entrenado el modelo se almacena su desempeño obtenido con el set de entrenamiento, K-1 particiones, y con el set de datos oculto, la partición restante. Y luego se repiten los tres pasos anteriores, pero cambiando la partición que se mantiene oculta. Y una vez terminadas las iteraciones, tendremos K medidas de desempeño para los sets de entrenamiento y validación usados en cada iteración. Así que el desempeño final del modelo será simplemente el promedio de los desempeños anteriores. ¿Ah? Entendamos el algoritmo anterior con un ejemplo práctico. Entonces, supongamos que volvemos al caso hipotético del modelo que queremos construir para determinar si una persona tiene o no problemas cardíacos. Y para simplificar las cosas, supondremos un set de datos muy pequeño, tan solo 12 datos, y vamos a asumir que mediremos el desempeño como la exactitud. Del total de datos introducidos al modelo, ¿cuántas predicciones son correctas? En este caso, el algoritmo comienza con la mezcla aleatoria de los datos, con lo cual podremos garantizar que el orden en el que presentamos los datos al modelo no afectará su desempeño. Ahora sumamos que el valor de K es igual a 3, es decir que partiremos el set de 12 datos en 3 bloques o folds, cada uno con un total de 4 datos. Y ahora comenzamos las iteraciones de entrenamiento y validación. Como el valor de K es igual a 3, realizaremos 3 iteraciones. En la primera iteración ocultamos el bloque 1 y usamos los bloques 2 y 3 para entrenar el modelo. Y una vez entrenado le presentamos el bloque 1 y lo validamos.
Supongamos que tras este procedimiento obtenemos un desempeño con el set de entrenamiento igual al 82% y con el set de validación igual al 80%. Almacenamos estos dos valores en dos listas independientes y continuamos con las iteraciones. En la segunda iteración repetimos los mismos pasos de la iteración anterior, con la diferencia de que ahora debemos cambiar el bloque oculto. Supongamos que en este caso ocultamos el bloque 2 y que entrenamos el modelo con los bloques 1 y 3. Tras el entrenamiento, validamos el modelo con el bloque 2 y almacenamos en los listados anteriores los desempeños obtenidos, 84% para entrenamiento y 81% para validación. Y llegamos finalmente a la tercera iteración, en donde ocultamos el bloque 3 y usamos los bloques 1 y 2 para entrenar, obteniendo al final de todo esto desempeños del 80% para los dos bloques de entrenamiento y del 79% para el bloque de validación. Perfecto, terminadas las iteraciones, el último paso del algoritmo es determinar el desempeño final del modelo durante el entrenamiento y la validación. Para el caso del entrenamiento, simplemente tomamos los desempeños obtenidos durante las tres iteraciones de entrenamiento, es decir, 82, 84 y 80%, y los promediamos obteniendo una exactitud promedio del 82%. Y hacemos algo similar con los desempeños obtenidos durante las tres evaluaciones, es decir, 80, 81 y 79%, obteniendo una exactitud promedio del 80%. Acá vemos que los desempeños durante el entrenamiento y la validación son muy similares y por tanto podemos concluir que el modelo no tiene ningún sobreajuste y que ha sido entrenado y validado correctamente y que además de esto tiene una buena capacidad de generalización, pues la exactitud promedio de validación es muy cercana a la obtenida durante el entrenamiento. Una pregunta obvia que surge tras haber visto cómo funciona el algoritmo es cuál es el número adecuado de particiones, es decir, cuál es ese valor ideal que debe tener el parámetro K. Y en realidad no existe una única respuesta, pues todo depende del modelo que estemos construyendo y de los datos con que lo estemos alimentando. Sin embargo, podemos analizar algunas situaciones extremas y con base en esto definir un rango de valores de K que podría resultar adecuado. Si escogemos el valor de K más pequeño posible, es decir, 2, tendremos tan solo dos particiones y es posible que el modelo no detecte adecuadamente los patrones en los datos, lo que hace que la mayoría de las predicciones sean erróneas. Por otra parte, si escogemos un valor de K muy grande, comparado con el tamaño del set de datos, tendremos demasiadas particiones y cada una de ellas contendrá muy pocos datos. Esto hará que haya demasiada variabilidad en el desempeño entre una y otra partición y por tanto el entrenamiento y la validación no van a ser fiables. Además, si nuestro set de datos tiene muchos datos y a la vez usamos demasiadas particiones, requeriremos muchos más recursos computacionales para el entrenamiento y la validación. Así que usualmente lo que se hace es usar valores intermedios de K dependiendo del tamaño del set de datos, es decir, ni muy pequeños ni muy grandes. Por ejemplo, cuando tenemos unos cuantos cientos o algunos miles de datos, generalmente podríamos usar valores de K iguales a 5, 10 o 20. Y lo que sí podemos hacer es entrenar y validar el modelo con estos tres diferentes valores de K y verificar cuál de ellos nos genera los mejores resultados para el modelo que estemos entrenando y para los datos que estemos utilizando. Muy bien, acabamos de ver en qué consiste la validación cruzada y uno de los algoritmos más usados en esta metodología, que es el algoritmo de K-fold cross validation. Esta validación cruzada es una alternativa a la partición del set de datos en entrenamiento, validación y prueba, del cual hablamos en un video anterior. Y tiene además varias ventajas con respecto a ese método. La primera de ellas es que funciona en casos para los cuales tenemos relativamente pocos datos, por ejemplo, unos cuantos cientos o unos pocos miles. La segunda ventaja es que nos da una validación más robusta porque estamos entrenando el modelo y validándolo con la totalidad de los datos. Y esto nos puede dar una medida más precisa de cuál es la capacidad de generalización del modelo. Y la tercera ventaja es que al entrenar y validar el modelo con la totalidad de los datos, estamos reduciendo esa probabilidad de overfitting o sobreajuste del modelo. Y esto nuevamente mejora su capacidad de generalización. Sin embargo, tal vez una de las principales desventajas de este método es su costo computacional, pues al tener muchos datos, muchas particiones, tendremos que llevar a cabo múltiples iteraciones de entrenamiento y validación en comparación con el enfoque de el set de entrenamiento, validación y prueba. Muy bien, recuerden que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este video, Muy bien.
Muy bien, entonces, como hemos visto, el Grid Search de esta librería de Scikit-Learn, déjame que sea ahora, tiene varios parámetros, ¿no? Como es aquí el modelo que vamos a utilizar, los parámetros adicionales que le vamos a enviar. Y dentro de este, pues tiene el cross validation, ¿no? Que nos dice con cuántos K false se van a utilizar. Si establecemos como none, se va a utilizar por defecto 5. Pero como hemos visto, se puede utilizar 10, 20 también. Pero 5 pues es como que un estándar, ¿no? Para poder validar. Entonces, el cross validation realmente nos hace una revisión del modelo un poco más exhaustiva, utilizando, mezclando primero a todo el dataset y luego escogiendo diferentes partes del modelo para poder validar entre prueba y entrenamiento. Porque puede ser que nosotros justo nuestra dataset esté ordenado tal vez. Y entonces, si escogemos unos datos de una región, puede ser que estemos quizás obteniendo ahí, quizás no validando adecuadamente porque estamos con un dataset que no corresponde, no está totalmente mezclado. Entonces, qué mejor que hacer algunas validaciones con todos los conjuntos de datos que se van a mezclar una y otra vez para encontrar un promedio de la validación del modelo, ¿no? Entonces, esta es una alternativa también muy interesante, cross validation, con el K-False, que sería de 5, ¿no? Por defecto. Y pues el Grid Search va a utilizar este método para poder estimar cuál es el mejor modelo y los mejores hiperparámetros para el dataset que se está utilizando. Muy bien. Entonces, la regularización siempre va a ser importante. Si es que acá no ponemos restricciones, de igual forma se nos va a ver la posibilidad de overfitting, mientras que acá, pues, si establecemos un hiperparámetro adecuado, podemos obtener mejores resultados. El coeficiente de capa también es otra variable de evaluación del modelo, también muy importante. Eh, esta, esta medida intenta comparar el etiquetado que pueden hacer diferentes evaluadores, ¿no? Eh, Su score va a estar entre 1 y -1 y sobre un 8, 0.8 es ya un buen resultado, ¿no? Ya bastante importante, ¿no? Sin embargo, pues desde un 0.60 también ya se puede considerar que se tiene un acuerdo, se dice, ¿no? Agreement, que lo dicen en inglés. Y pues también se puede utilizar para hacer una computación binaria o también problemas de multiclase. Eh, en Scikit-Learn se puede obtener aquí el coeficiente de capa, eh, estableciendo los valores de predicción con los valores reales y me va a salir ese valor. En este enlace podemos ver el cálculo, cómo se lo realiza, las fórmulas. Y, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? La matriz de confusión. Por ejemplo, aquí tenemos la matriz de confusión, donde están los valores, los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos negativos, los falsos positivos. Los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos negativos, los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos positivos, los verdaderos negativos, los falsos positivos, los verdaderos negativos, los falsos negativos, los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos negativos, los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos 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 positivos, los verdaderos
los cuales pues sabemos que la diagonal mayor es la que nos va a dar los aciertos que ha tenido nuestro modelo, ¿no? Y pues aquí está la fórmula para el coeficiente de capa. Y utilizando la matriz de confusión, tenemos aquí, ¿no? Que debemos encontrar primero la, la probabilidad eh, de acuerdo observado, que sería sumar todos los aciertos dividido para la cantidad de muestras, ¿no? Sería aquí sumar este 45 más el 15 dividido para el total de muestras, que sería 60 más 40, 100 o 70 más 30, 100. Entonces sería 60 dividido para 100, ¿no es cierto? Y entonces nos daría el valor de 0.6. Y luego con este valor, que sería P0, tenemos aquí, menos el, eh, menos el PE que tendríamos que calcular, ¿no? Multiplicar los valores de cada uno de estos, ¿no? Que en este caso sería 70, eh, estos valores que serían para sí y para no, o sea, para cada una de las categorías, ¿no? Aquí sería el total de sí y también el total de sí, total de no y total de no de la segunda clase, ¿no? Entonces ahí tenemos que sería, ¿no? 0.70 por 0.6, ya tendríamos 0.70 por 0.6, que sería la multiplicación, y la otra también 0.4 por 0.3, que sería esta de acá, 4 por 0.3, ¿no? Y pues ahí nos daría 0.54. Y con esto ya tenemos los dos valores para aplicar la fórmula y que nos daría aquí, ¿no? Este valor en este caso, ¿no? Teniendo. Pues se tiene aquí un valor del 13%, ¿no? También se puede aplicar para multiclases. Se va a extender un poco más el cálculo, pero es lo mismo. Entonces aquí está una tabla también que nos da, si es que es menor, no hay como que una precisión, una confianza, básicamente sería una confianza del modelo de 0.1 a 0.20, poco. Ya de 0.40 a 0.60 ya es moderado, de 0.60 a 0.80 ya es sustancial realmente. Hay mucha confianza dentro de este modelo, ¿no? Y bueno, ahí está estos rangos que nos establece. Muy bien. Entonces tenemos este otro coeficiente también importante que pues esta librería de Scikit-Learn nos calcula a partir pues ya de nuestros valores que han sido, que hemos, que se han hecho la predicción y también en comparación con los reales, ¿no? Los valores reales. Otras medidas, aquí está como la precisión, la especificidad, la certeza, el recall, que todos pues se van a calcular a partir eh, de la matriz de confusión, ¿no? Entonces, con esta matriz pues ya se puede ir calculando los demás, que son, ¿no? Otras variables importantes dentro de la validación del modelo. Limitaciones que puede tener el modelo, los árboles de decisión, eh, eh, funcionan bastante dentro de los límites ortogonales, es decir, que son rectos, ¿no? Mientras que si se tiene, por ejemplo, en diagonal, como que no se va a ajustar de alguna manera correcta, quizás tiende a equivocarse más, ¿no? Entonces, se podría hacer una transformación de los datos, ¿sí? Para poder obtener quizás una mejor posición de los mismos. Se podría escalar los datos para que se puedan ajustar a
a esta disposición y poder obtener un mejor resultado, ¿no? Tiene una amplia variabilidad de los datos. Un pequeño cambio en los hiperparámetros pueden producir diferentes modelos. Eh, entonces, se puede, con esto, en cambio, quizás hacer una transformación de los datos y también, pues, se podría también aplicar un modelo un poco más avanzado como Random Forest para poder evitar, ¿no? Cuando existe una variabilidad muy considerable de los datos. Sin embargo, pues se puede ir probando con las transformaciones que hemos venido haciendo, reducir la dimensionalidad y ver cuál es el resultado de los scores, ¿no? Dentro de lo que será ya el entrenamiento de nuestro modelo. Bien, ¿alguna inquietud antes de pasar a lo que será ya el ejercicio? ¿Alguna interrogante sobre lo que se ha visto? Una consulta, por favor. Con respecto a las variables que ingresan al modelo, ¿se tienen que escalar si las variables son de tipo categórico? Si es categórico, lo recomendable es hacer una conversión, ¿no? Por ejemplo, utilizando el one-hot encoding para que se codifique las mismas. Ujú. Eso es lo que es recomendable, si es categórico, ¿no? Y esas categorías, o sea, ya escaladas al one-hot encoding, ¿ya no se escalarían de forma numérica o sí? Si es que es, o sea, las categóricas no, las que se deben transformar son las que son continuas. Pero, por ejemplo, si tenemos eh, mucha diferencia en cuanto a la dimensionalidad, supongamos, yo puedo decir la temperatura que va entre los, no sé, 16 grados hasta los 32 grados. Y, por ejemplo, la precipitación que va entre 0 a 0.5. Entonces hay una diferencia de la dimensionalidad y podríamos transformar ahí sí los datos, aplicando una, una transformación ahí de mínimos máximos para que se cambie la dimensionalidad. Y ahí sí puede estar entre 0 y entre -1 y 1, por ejemplo. Todas las categorías. Entonces ahí se reduce más la dimensionalidad. Pero eso para los continuos. Para los categóricos, obligatoriamente tendríamos que hacer con el one-hot encoding, establecer códigos para cada uno. Eso es lo más recomendable. O se podría también establecer números si es que es ordinal el dato. Por ejemplo, es una escala de Likert, por ejemplo, en el cual yo digo el servicio fue bueno, malo, extraordinario, muy bueno, bueno, regular, pésimo. Entonces ahí sí podría yo codificar más bien y ponerle 1, 2, 3, 4, 5 porque es ordinal. Pero si es solo categórico, como decir, es el trabajo de una persona. O sea, no, no sé si para el escenario que estoy trabajando es mejor que sea freelance, por ejemplo, o que sea un comerciante, que sea un profesor. Entonces, si tal vez tiene mayor importancia o tiene un orden, lo tendría que codificar, ¿no? Como 1, 2, 3, 4, 5, con una escala. Pero si no es así, pues tendría que aplicar one hot encoding en que le digo, creo una nueva columna y digo, todos los que son de trabajo, de freelance, entonces tiene 1, el que no, 0. El trabajo de profesor, 1, el que no, 0. Y ese es el one hot encoding en cambio. Para los categóricos es one hot encoding, mientras que si estamos con un ordinal, tendríamos que codificar en alguna escala. Entendido, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Inge, yo había leído un poco de lo de los árboles de decisión y decía que este algoritmo era bastante robusto ante los cambios de escala. Y justamente estábamos haciendo un proyecto
Y la plena que al aplicar, por ejemplo, los datos en bruto, simplemente cambiándole las categorías, los datos categóricos con un label encode y haciendo la comparación con con los datos normalizados, obteníamos exactamente los mismos parámetros en el caso del árbol de decisión. Perfecto, gracias. Gracias por el aporte. Sí, como habíamos visto al inicio, realmente se acopla bastante a lo que es datos no categorizados. Sin embargo, sí, mm, como habíamos visto aquí, puede haber un problema en cuanto a a establecer los límites, ¿no? Los boundaries que se dice, quizás tengan otra disposición los dentro del plano, entonces pueden estar como que un poco lineales. Entonces, con la transformación ya se pone otra disposición, ¿no? Dentro del plano. Entonces, ayuda para eso. Quizás el modelo puede acoplarse más. Sin embargo, pues, como vuelvo y repito, se puede acoplar de esta manera. Un poco podría eh, el modelo no ser tan ajustado para esa parte, ¿no? Pero eh, se lo puede ir probando, ¿no? Se puede ir probando con la transformación o también con los datos ya solamente codificados para ver cuál es si se mejora o no. Bueno, usted, como hemos visto, esto es de ir en prueba y error, ir generando, incluso se puede ir probando con varios hiperparámetros, con grid search, para ver cuál es, pues, es la mejor alternativa. Muchas gracias, estimada Gabriela. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Me parece que no. Bien, entonces son las 7:03 para las 8. Vamos a tomarnos unos 15 minutos, 8:15 para empezar con los ejercicios. Muchas gracias.